Vamos a ver en este vídeo el último tipo de movimiento compuesto. En este caso es el lanzamiento oblicuo o tiro oblicuo, que es el movimiento de un objeto que nosotros lanzamos con un determinado ángulo. Es un movimiento compuesto de dos movimientos y es un movimiento en el plano. Ahí tenéis unos dibujitos, unos esquemas de tipos de movimientos oblicuos que además la mayoría de los ejercicios se refieren a eso, pues al lanzamiento de pelotas de golf que lanzamos con un determinado ángulo. Ahí veis representada distintas posibilidades, ¿no? Distintos ángulos de la velocidad con la que sale una pelota de golf. Cuando lanzamos un balón para encestar, también lo lanzamos con un ángulo sobre la horizontal para que llegue a la canasta. Cuando disparamos, pues ahí está un cañón, una flecha, también hace ese arco, que es un movimiento parabólico. Y cuando le damos una patada al balón, también. Y esa sería la velocidad inicial. En esos tres dibujos tenéis esos tres, que el punto del que sale el objeto sale desde el suelo, con lo cual la altura inicial sería 0. Y en cambio la altura inicial con la que sale el balón sería la altura donde tiene las manos el chico, ¿vale? Son tres movimientos oblicuos que veremos sus ecuaciones y distintos ejercicios con ese tipo de movimiento. El esquema del movimiento pues lo tendríamos ahí, ¿vale? El sistema de referencia tendría como eje X siempre en el suelo, como eje Y siempre la vertical que pasa por el punto donde está el lanzamiento, donde se cortan los dos ejes sería el origen del sistema de referencia. El objeto está sometido a dos movimientos. En el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme porque no hay ninguna fuerza, ninguna causa que modifique ese movimiento. Por lo tanto, siempre va a tener la misma velocidad, que será v0x. La velocidad inicial la veis ahí representada, que forma un ángulo con la horizontal. Habría que descomponerla, puesto que no coincide con los dos ejes que tenemos del sistema de referencia. Sus proyecciones serían estas dos y tendríamos aquí v0x y v0y. Esos son los dos valores iniciales que los tenemos aquí, que los podríamos sacar su valor por trigonometría con el seno y el coseno de este ángulo. El seno del ángulo sería v0y partido la hipotenusa, v0, y el coseno del ángulo, cateto contiguo entre hipotenusa. Y de ahí podríamos conocer las dos velocidades iniciales. Pues en el eje X la velocidad siempre va a valer lo mismo, la que vale en el instante inicial, porque es un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuya aceleración es la aceleración de la gravedad, es decir, es un movimiento de caída libre. La trayectoria que describe el objeto es ese arco de parábola. Y ahí aparecen dos representadas también, pues la velocidad en cualquier otro instante, para que nos demos cuenta que siempre es tangente a la trayectoria y por lo tanto tiene dos componentes. Vx, que ya hemos dicho que vale siempre lo mismo, y Vi, que en este caso es vertical y hacia abajo, que veremos ahora a continuación qué ecuación calculamos. Y ahí aparece también representado un punto característico de este movimiento, que es el punto más alto que alcanza, ¿no? Ese punto más alto. Y ese punto más alto, la velocidad es tangente a la trayectoria, pero en este caso es horizontal. Por lo tanto, solo tiene componente X, que como ya hemos visto, pues tiene el mismo valor que en el instante inicial. Y V0y en el punto más alto es 0. Y por eso el movimiento vuelve en la segunda parte hacia abajo. Aquí tenemos las ecuaciones, ¿vale? Hemos visto que es un movimiento compuesto de dos movimientos que actúan simultáneamente pero independientemente. Eso supone que nosotros podemos calcular la velocidad y la posición en cualquier instante como suma vectorial de la velocidad y de la posición con respecto a cada uno de los ejes. Luego la velocidad será la suma vectorial de las dos componentes Vx y Vi. Como ya hemos visto, Vx es constante porque es un movimiento rectilíneo uniforme
y siempre es igual a la velocidad inicial, v0x. Y vi, como es un movimiento de caída libre, v0i más g por t, ¿vale? Velocidad phi, velocidad inicial i, cuidado sus subíndices. Y el vector de posición será la coordenada x y la coordenada y en cualquier instante. La coordenada x la podemos calcular con la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme y la ecuación de y con la ecuación de caída libre, ¿vale? Cuidado, v0i, el tiempo, vi sub 0. Vamos a ver estas ecuaciones con un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Un portero de fútbol que impulsa un balón desde el suelo, una velocidad inicial, 25 metros por segundo, y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, ¿vale? Luego ahí estaría el punto de lanzamiento en el suelo, la velocidad forma ese ángulo de 30 grados y describe esa trayectoria. Me pide la distancia que alcanza el balón, es decir, este valor, que sería este valor de x, lo máximo que vale x. La velocidad con la que golpea el balón al llegar al suelo, que sería esa velocidad que tiene dos componentes, x e y. La altura máxima que alcanza sobre el césped, esta altura, la y, el valor más alto que va a alcanzar. Y la ecuación de la trayectoria, que ya lo hemos visto numerosas veces en distintos movimientos. Vamos a empezar por el apartado A. ¿Vale? Ahí tenemos las ecuaciones, que son las mismas que para el resto de los movimientos. Rectilíneo uniforme en el eje X, posición y velocidad. En este caso, x sub 0 vale 0, porque el eje lo cogemos justo donde está el punto de lanzamiento. Aquí tenemos las dos ecuaciones del eje Y con una caída libre, y sub 0, v sub 0i más un medio eje por t al cuadrado, y la ecuación de vi. Y sub 0 también vale 0 porque el balón lo lanzamos desde el suelo. Con los datos que nos da, vamos a empezar siempre calculando las dos velocidades iniciales. Y para eso, con el seno y con el coseno, ¿vale? Sacamos la componente v0i x, que será v0 por el coseno de 30, ahí tenemos el valor, y v0i, que será v0 por el seno de 30, y ahí tenemos su valor. Esos valores es que los necesitamos para cualquiera de las ecuaciones que tenemos del movimiento. Cuando el balón golpea el suelo es porque el valor de I vale 0, ¿vale? Esa es la condición que cumplía el suelo. Luego nosotros podemos sustituir en la ecuación de I para poder calcular el tiempo. Esa es la ecuación de I que ya hemos visto dos veces antes escrita. Llega al suelo, parte del suelo, v0i, que lo acabamos de calcular, y la aceleración de la gravedad, menos 9,8. Ahí nos quedaría una ecuación de segundo grado, sin término independiente. Podemos sacar factor común t, y tiene dos soluciones, t igual a 0, ¿vale? Que es justo el instante inicial, que está en el suelo, y la otra solución es cuando el balón vuelve al suelo, luego está moviéndose 2,55 segundos. Y en ese tiempo el balón se está moviendo también sobre el eje X. Nos vamos a la ecuación de x sub 0 vale 0, vx la habíamos calculado puesto que es igual a v0x, el tiempo que se está moviendo, y ahí nos saldría el valor de x, que será la máxima distancia que alcanza al balón al ir por el aire. El apartado B nos pide la velocidad con la que golpea el balón en el suelo. Esa velocidad tiene dos componentes, vx, que es igual a la velocidad inicial en el eje X, que ya calculamos al principio, y vi, que la tenemos que calcular con la ecuación correspondiente a la velocidad en el eje Y. v0i la tenemos desde el instante inicial, g menos 9,8 y el tiempo que está en el aire 2,55. vi nos da 12,49 negativa, ¿vale? Si os fijáis en el dibujo del ejercicio, vi es vertical y hacia abajo.
Aquí tenemos la ecuación vectorial de v, componente x con su vector unitario, componente y con su vector unitario. Y si calculamos el módulo, la raíz cuadrada de las dos componentes al cuadrado. ¿Vale? Y ahí tenemos el módulo de la velocidad. El apartado C nos pide la altura máxima. La altura máxima, lo hemos visto en el enunciado, que será cuando la velocidad y la componente vertical es 0 y en ese instante empieza a caer. Entonces, para calcular, necesitamos calcular el tiempo que tarda en llegar a este punto. Si VI vale 0, pues nos vamos a la ecuación de VI. V0I, G menos 9,8 y el tiempo. Y el tiempo es 1,28 segundos. Este tiempo es la mitad del tiempo que el balón está en el aire. Si observamos el dibujo inicial, el balón hace una trayectoria simétrica. Parte del suelo, llega al punto más alto y vuelve a caer. Y ese arco es totalmente simétrico. Este tiempo podríamos haberlo calculado sin hacer esta ecuación, simplemente diciendo que el tiempo en llegar al punto más alto es la mitad. Pero eso no se cumple en todos los movimientos. Para que sea la mitad, el objeto, el balón, lo que sea, tiene que haber salido del suelo y volver al suelo. En ese caso, la trayectoria es simétrica y el tiempo es la mitad. Pero si no sale del suelo, ya no se cumple esa condición. De esta manera se puede hacer siempre. Una vez que tenemos el tiempo, ya podemos calcular la altura. Como lo que queremos es calcular el valor de I, pues a la ecuación que nos vamos es a la de I. I sub 0 en el suelo. V0I la teníamos. Tiempo que acabamos de calcular, G menos 9,8 y el tiempo al cuadrado. Resolvemos todas esas operaciones y nos da I 7,97 metros y esa es la altura máxima que alcanza el balón sobre el césped. El apartado D nos pide la ecuación de la trayectoria. La hemos hecho ya muchas veces. Sacamos las dos ecuaciones paramétricas, acordaros, ecuación de X y ecuación de Y. Despejamos el tiempo de la de X y lo sustituimos en la de Y. La ecuación de X es esta. X sub 0 vale 0, Vx y t. ¿Vale? T tiene que quedar sin sustituir por ningún número. Despejamos t, será igual a todo eso. Nos vamos a la ecuación de y, ahí la tenemos, y sustituimos y sub 0, 0, v0i, t, un medio, menos 9,8 y t al cuadrado. Y en los dos lugares donde está t, colocamos su expresión. X partido 21,65. Podemos hacer operaciones con todos los números. Aquí nos quedaría 12,5 entre 21,65 multiplicado por la X. Aquí tendríamos que hacer X al cuadrado dividido entre 21,65 al cuadrado y ese número sería 4,9 entre ese número, que nos quedaría 0,01. El signo menos y X al cuadrado. Y esta ecuación es la ecuación de la trayectoria. Para practicar este movimiento tenemos los ejercicios de la fotocopia, el 22 y el 23, que son dos movimientos de tiro oblicuo. Y además, si queréis repasar, tenéis 11 ejercicios de tiro oblicuo en este enlace. Están resueltos y explicados en 2 vídeos de YouTube. Bueno, en 11. Cuidado con las fórmulas porque este chico empieza ya utilizando fórmulas simplificadas. Vosotros tenéis que escribir siempre las fórmulas que aparecen en el PowerPoint aquí, las ecuaciones generales. Después, si hay alguna magnitud que es 0, pues en el siguiente paso la simplificáis, la quitáis, poner el número 0. Pero siempre tiene que aparecer en la primera fórmula totalmente completa.